Sierra de Historias, con Alberto Garín. En la segunda mitad del siglo XV vamos a encontrar en la Corona de Castilla un grupo de artistas foráneos, la mayor parte de ellos llegados desde los estados borgoñones. Son los Colonia, los Egas, los Guas. ¿Cómo habían llegado hasta España? ¿Cuáles eran las novedades artísticas que realmente traían? Porque en esa España, medio siglo antes, ya había habido una primera generación de artistas, Isambar, Pero Jalopa, que habían llegado a la sombra de la corte del Papa Luna y que desde ese punto inicial en la Corona de Aragón habían ido difundiendo las novedades del arte borgoñón por toda la península ibérica, incluso combinándolo con otras tradiciones locales como el mudéjar. De modo que tenemos que tratar de entender los motivos reales por los que estos artistas de la segunda mitad del XV, estos Colonia, Egas y Guas, llegaron y hasta qué punto su llegada fue un revulsivo del arte español o en realidad una manera de reforzar las creaciones que esa primera generación que acabamos de mencionar, la de Isambar y Pero Jalopa, ya habían traído, pero sobre todo una forma de reforzar ese mestizaje que estos Isambar y Pero Jalopa habían conseguido en esa primera mitad del siglo XV entre el arte llegado de Borgoña y las tradiciones propias de España. En marzo de 1391 estalló en Sevilla un pogromo contra los numerosos habitantes judíos de la ciudad. La revuelta había sido atizada por Ferran Martínez, arcediano de Écija, pero que servía además como provisor del arzobispado de Sevilla. Ferran Martínez era un furibundo antisemita. Desde 1377 comenzaron sus prédicas contra los judíos que vivían mezclados con los cristianos, unos judíos a los que exigía su conversión o su desaparición. Su vehemencia fue tal que fue llamado al orden por el rey Enrique II, el primer monarca de la dinastía Trastámara, y por su sucesor, Juan I, que heredó la corona tras la muerte de su padre en 1379. Pero en 1390 murió el rey Juan I, quedando la corona en manos del rey niño Enrique III, y poco después falleció el arzobispo de Sevilla, Pedro Gómez Álvarez de Albornoz, sobrino de Gil de Albornoz, quedando vacante la sede. Ferran Martínez aprovechó para movilizar a sus seguidores más violentos, quienes se sintieron impunes ante la ausencia del rey y el arzobispo. Esta primera revuelta de marzo de 1391 pareció quedar controlada por los nobles sevillanos, pero no fue así. El 6 de junio, una masa enfurecida por las nuevas prédicas de Ferran Martínez se lanzaron a quemar las sinagogas sevillanas y a obligar a la conversión de los judíos, asesinando a aquellos que se negaron. El pogromo se extendió rápidamente. A los pocos días estalló en Córdoba y de allí pasó a Castilla la Nueva, sobre todo en Toledo, y a la propia Corona de Aragón, donde hubo matanzas en Barcelona, Valencia y Mallorca. Hasta la comunidad judía de Burgos llegaron estas tristes noticias. Allí destacaba la figura de uno de sus rabinos, Salomón ha-Leví, hombre de confianza del rey Juan I y destacado erudito que, además de las fuentes hebreas, conocía bien la teología cristiana y la literatura clásica. Salomón ha-Leví se convirtió al cristianismo. No queda claro si en 1390 o como consecuencia del pogromo iniciado en Sevilla, una conversión que ha-Leví consideró fruto de sus reflexiones teológicas y que hizo que no solo él, sino toda la comunidad que dirigía, fuera bautizada, incluidos sus propios hijos. Salomón ha-Leví pasó a llamarse Pablo de Santa María y marchó a París a estudiar teología y a ordenarse como sacerdote. En París trabó amistad con el cardenal Pedro de Luna, futuro Papa Benedicto XIII, para quien trabajó como fiel servidor en los siguientes años. Como recompensa por esta labor, ha-Leví, ya convertido en Pablo de Santa María, fue nombrado obispo de Cartagena, cabeza de la diócesis de Murcia, en 1403.
En 1405 nació Juan, hijo y heredero de Enrique III, quien sucedió a su padre al año siguiente, en 1406, siendo por tanto un niño de tan solo un año, ya con el nombre de Juan II. Pablo de Santa María se convirtió en su ayo e incluso, a partir de 1412, en miembro del Consejo de Regencia de Castilla. En 1415, Pablo de Santa María acompañó a Benedicto XIII a Peñíscola, cuando el Papa Luna decidió retirarse allí hasta el final de los días. Pablo de Santa María pasó entonces a ser obispo de Burgos. Poco después, Santa María retiró su obediencia al Papa Luna, tal como ya había ocurrido con la mayor parte de los prelados hispanos que querían poner fin al cisma que estaba viviendo la Iglesia Católica. A partir de ese momento, Pablo de Santa María abandonó su perfil político, retirándose a su diócesis burgalesa, donde permaneció dedicado a la labor pastoral y a escribir estudios teológicos hasta su muerte en 1435. Pero ese puesto de trascendencia pública fue asumido por su propio hijo, Alfonso García de Santa María, más conocido como Alfonso de Cartagena. Nacido en Burgos en 1386, estudió Derecho en Salamanca hasta 1406, momento en que entró a colaborar con su padre en la diócesis de Cartagena y en sus tratos con el Papa Luna. A partir de 1414, Alonso de Cartagena entró a formar parte del Consejo Real, y desde 1419, tras ser declarado mayor de edad el rey Juan II, Alfonso de Cartagena se convirtió en una pieza clave en las relaciones diplomáticas de este monarca. Una tarea oficial que supo compaginar con sus actividades literarias, donde destacó como traductor de autores clásicos, comenzando por Séneca, con una ambiciosa obra realizada entre 1430 y 1434. Fue en esos años cuando todo apunta a que Alfonso de Cartagena tuvo un singular debate con el italiano Leonardo Bruni. Bruni había realizado una nueva traducción de la Ética nicomaquea de Aristóteles, más apegada al griego clásico frente a la traducción en latín medieval realizada por Guillermo de Moerbeke en el siglo XIII. Para Alfonso de Cartagena, la traducción de Moerbeke era más clarificadora que la de Bruni, pues aunque ésta fuera más ajustada filológicamente, era menos didáctica. Este virtuosismo intelectual le valió a Alfonso de Cartagena formar parte de la embajada que el rey de Castilla decidió enviar al Concilio de Basilea, un concilio que se había iniciado en 1431 y en donde se debatía la primacía del Papa sobre el conjunto de la Iglesia. En ese año de 1431 fue cuando el condestable de Castilla, Álvaro de Luna, llegó a la cumbre de su poder. Álvaro de Luna era sobrino nieto del Papa Benedicto XIII. Había llegado a la corte de Castilla cuando debía tener unos 18 años, convirtiéndose en paje del jovencísimo rey Juan II cuando éste solo tenía 3 años. A partir de ahí, don Álvaro fue medrando a la sombra del rey en una corte donde, recordemos, eran figuras clave Pablo de Santa María y a continuación el hijo de este, Alfonso de Cartagena, quien durante décadas hizo de árbitro entre Álvaro de Luna y sus numerosos rivales. Como decíamos, en 1431, el de Luna había llegado a la cumbre de su poder. Había logrado derrotar a los infantes de Aragón, primos del rey Juan II, y que querían dominar a este. El propio Juan II había nombrado el año antes, en 1430, a don Álvaro administrador de la Orden de Santiago, y en 1431, además, Álvaro de Luna se casó en segundas nupcias con Juana de Pimentel, hija del poderoso conde de Benavente. En 1433, don Álvaro logró que su medio hermano, Juan de Cerezuela, que ya era obispo de Osma, fuera nombrado arzobispo de Sevilla, para poco después, a finales de 1434, pasar a ser arzobispo de Toledo. De esta manera, Álvaro de Luna
controlaba los resortes políticos de Castilla, mientras su hermano, como arzobispo de Toledo y por tanto primado de las Españas, dominaba el mundo religioso. Precisamente fue en la Catedral de Toledo donde Álvaro de Luna decidió encargar la capilla funeraria familiar. La idea de esa capilla familiar ya había comenzado a fraguarse años antes, en 1424, cuando don Álvaro fue nombrado administrador del maestrazgo de la Orden de Santiago. Por eso, el condestable decidió que esa capilla estaría bajo la advocación del apóstol Santiago. En el año de 1430, el Cabildo de la Catedral de Toledo autorizó que Álvaro de Luna reaprovechase 3 capillas del deambulatorio exterior para acondicionar su propia capilla. Cuando su hermano, Juan de Cerezuela, fue nombrado arzobispo en 1434, el proyecto de la capilla funeraria o bien arrancó o bien tomó un notable impulso. Todo este proceso de diseño y construcción de la capilla de Santiago para la familia Luna estuvo bajo la dirección de Pedro Jalopa. Ya hemos hablado de este artista de origen borgoñón en una sierra de historias previa. Junto a otros artistas borgoñones, entre los que destaca Isambard, con el que Pedro Jalopa colaboró en varios proyectos, Jalopa llegó a la corte de Benedicto XIII, el Papa Luna, tras el asesinato de Luis de Valois, duque de Orleans, en 1407. Recordemos que el duque de Orleans había querido establecer en su pequeña corte de Valois un programa artístico similar al de su primo Juan Sin Miedo, el duque de Borgoña. Un programa artístico basado en seguir las formas propias del mundo gótico, pero exacerbándolas, el llamado gótico flamígero. Esas ideas llegaron al Aragón del Papa Luna tras 1407 y de allí pasaron a Castilla, de la mano de Isambard y Pedro Jalopa, a partir de 1424. Pasaron a Castilla porque Álvaro de Luna y sus allegados tuvieron a bien acoger a estos artistas que habían orbitado en torno a Benedicto XIII tras la muerte de este en 1423. Para ese entonces, ese arte borgoñón ya había adquirido una marca de prestigio que gustaba en el resto de cortes de la cristiandad occidental, razón por la que fue asumido por Álvaro de Luna, quien no dudó en contratar a Pedro Jalopa para la construcción de su capilla funeraria, tal como acabamos de señalar, posiblemente a partir de 1430. Pensemos que don Álvaro hubo de quedarse con Jalopa, pues el otro maestro destacado, Isambard, iba a trabajar directamente para el rey Juan II, sobre todo en la nueva fábrica de la Catedral de Sevilla. Llegamos así a 1434. Pedro Jalopa ha de estar en Toledo proyectando o incluso en la primera etapa constructiva de la capilla funeraria de los Luna. Ese año, Alfonso de Cartagena fue enviado por el rey Juan II como embajador a ese concilio de Basilea que había comenzado 3 años antes. Para entonces, Alfonso de Cartagena y Álvaro de Luna, que fue quien recomendó a Cartagena como embajador al concilio, llevaban años colaborando. Ya señalamos antes que Cartagena había sido varias veces el árbitro entre Luna y sus rivales, pero además Cartagena había tenido ocasión de ver la renovación artística que Álvaro de Luna había emprendido desde hacía 10 años al hacer venir a los artistas borgoñones. Unos artistas que el propio Cartagena pudo conocer en su juventud cuando, acompañando a su padre Pablo de Santa María, acudió a la corte del Papa Luna. Es decir, Cartagena pudo ver en persona el trabajo de Isambard y Jalopa en Daroca o en Zaragoza, antes de que estos borgoñones llegasen a Castilla. En la primavera de 1434, la legación castellana partió rumbo al concilio. Como hemos indicado, Alfonso de Cartagena, que por entonces solo era deán de la Catedral de Santiago de Compostela, formaba parte de la embajada. En julio de 1434, la legación ya estaba en Aviñón, donde Cartagena sorprendió por sus amplísimos conocimientos de derecho romano. En agosto, los castellanos ya habían llegado a Basilea, donde iban a pasar los 3 siguientes años, participando Cartagena activamente en las discusiones del concilio, al tiempo que aprovechaba para intercambiar ensayos con los reunidos. Por ejemplo, ofreció copias de las actas de los concilios de Toledo, mientras recibía a cambio libros clásicos
incluida una versión de la República de Platón. Pero además, en 1435 murió el padre de Alfonso de Cartagena, el obispo de Burgos, Pablo de Santa María. Cartagena, gracias a la intercesión del rey Juan II y sobre todo de Álvaro de Luna, fue nombrado nuevo obispo de Burgos. Habían de pasar casi 5 años hasta que Alfonso de Cartagena acudió a su sede burgalesa, pero durante ese tiempo es posible que ya estableciera un plan de modernización de la diócesis, incluido en su aspecto artístico. Para ello, el modelo borgoñón que había adoptado Álvaro de Luna le valía a Cartagena. Después de todo, se seguían manejando las mismas formas artísticas tradicionales, las del mundo gótico, pero enriqueciéndolas. En definitiva, Cartagena hizo con el arte como había hecho con la filosofía en ese debate que tuvo con Bruni. Si en el mundo medieval se había hecho una buena traducción de Aristóteles, ¿para qué hacer una nueva buscando una mayor pureza filológica que podía hacer esa traducción más incomprensible? Pues en el arte, igual. ¿Para qué volver al arte clásico como ya se estaba haciendo en Italia, si el arte medieval, mejorado con el impulso borgoñón, cumplía con creces? En agosto de 1438, Alfonso de Cartagena partió de Basilea para dirigirse a la corte del nuevo emperador, Alberto II Habsburgo. Cartagena trataba de defender la figura del Papa Eugenio IV y evitar que el emperador se pusiera de parte de los conciliaristas que querían imponerse sobre el sumo pontífice. Cartagena descendió por el Danubio hasta Viena para después seguir rumbo al norte hasta Breslavia, actualmente en la Silesia polaca, donde logró ser recibido por el emperador a finales de 1438. Cartagena consiguió que Alberto II se declarase neutral en el debate entre el Papa y el concilio. Poco después, Alfonso de Cartagena emprendió su viaje de regreso a Castilla. En este viaje de vuelta, pudo visitar Friburgo antes de realizar una última estancia en Basilea. Lo que sí parece es que en su trayecto entre Basilea y Castilla se detuvo en Dijon, la capital del Ducado de Borgoña, donde por entonces reinaba el duque Felipe el Bueno. Allí, Cartagena pudo conocer a Juan de Colonia, un maestro de obras nacido en esta ciudad de Colonia hacia 1410, que pudo iniciar su formación en la obra de la catedral de su ciudad natal para después desplazarse a los estados borgoñones. Pero aquí nos movemos en un terreno plagado de dudas, pues todo lo relativo a la vida de Juan de Colonia antes de su llegada a Burgos junto al obispo Alfonso de Cartagena es motivo de especulación. Con todo, hay algunas ideas clave. Como veremos, en sus proyectos en Burgos, Juan de Colonia va a mostrar tanto la influencia borgoñona como algunas ideas que pudo tomar de la catedral colonesa, donde pudo tener su formación inicial. En cualquier caso, si Alfonso de Cartagena le invitó a Juan de Colonia a acompañarle a Burgos, es porque Cartagena quiso tener en la diócesis burgalesa su propio artista de tradición borgoñona, a imitación de lo que estaba haciendo Álvaro de Luna con Pedro Jalopa en Toledo. Sobre todo porque Alfonso de Cartagena, y esto sí lo tenemos mejor documentado, tenía ese ambicioso plan de mejoras artísticas de la catedral que mencionábamos antes, y quiso hacerlo en ese modelo borgoñón tan en boga en ese momento, ese gótico exacerbado, que respetando la tradición la enriquecía. Para 1440, Alfonso de Cartagena ya estaba instalado en Burgos y con él Juan de Colonia, a quien le encargó una capilla funeraria para la familia del propio obispo, la Capilla de la Visitación, que habría de ser la primera de una serie de capillas funerarias hechas por el propio Juan de Colonia o su hijo Simón durante la segunda mitad del siglo XV dentro de la Catedral de Burgos. Esta Capilla de la Visitación tenía un par de diferencias importantes respecto a la que le estaban construyendo a Álvaro de Luna en Toledo. La de Santiago, es decir, la de los Luna, estaba tras el presbiterio, en un punto con un fuerte protagonismo. La de la Visitación de Burgos se situaba sobre una capilla previa colocada junto a la entrada del transepto sur. Pero la mayor diferencia
es que la capilla de la Visitación, teniendo cierto atrevimiento, era más comedida que la de Santiago en Toledo. Se observa muy bien en los techos. La Visitación tiene una bóveda que, a la larga, forma una estrella de 4 puntas, mientras que en Toledo tenemos una solución mucho más compleja, con una estrella de 8 puntas. ¿Por qué Pedro Jalopa, un artista más veterano, fue más atrevido en Toledo que Juan de Colonia, más joven y aparentemente trayendo lo ultimísimo de Borgoña a Burgos? Pues porque hemos de recordar que en esa sierra de historias que ya hemos mencionado, vimos cómo esa primera generación de artistas borgoñones, al llegar a España, a las modas que traían desde sus tierras, le añadieron los gustos mudéjares que ya se daban en Castilla y Aragón desde medio siglo atrás. Juan de Colonia, recién llegado, aún no había asumido esa tradición mudéjar, de modo que sus diseños seguían las pautas exacerbadas de Borgoña, pero sin llegar al atrevimiento que ya se había alcanzado en Castilla. En 1440, los ciudadanos de Toledo se sublevaron contra Álvaro de Luna y destruyeron la estatua sedente que el condestable ya había encargado para su tumba. Las obras de la capilla de Santiago se detuvieron y Pedro Jalopa se fue a Plasencia, donde aparece como maestro de obras de la catedral hasta 1443, año en el que debió morir. La sublevación de los toledanos contra Álvaro de Luna se produjo en un momento en el que el condestable volvía a enfrentarse con los infantes de Aragón, quienes, de nuevo, peleaban por controlar al rey castellano Juan II. Este nuevo conflicto concluyó en mayo de 1445, cuando las tropas de los infantes de Aragón fueron derrotados por las de Álvaro de Luna en la batalla de Olmedo. En ese momento, don Álvaro pareció recuperar su posición de dominio sobre Castilla, pero una serie de nuevos personajes habían aparecido en escena. Por un lado, el hijo de Juan II, el futuro Enrique IV, y su ambicioso consejero, Juan Pacheco, que aspiraba a ocupar el puesto del propio Álvaro de Luna. Pero es que el hermano de don Álvaro, el arzobispo Juan de Cerezuela, había muerto, y a su sede toledana llegó en 1446 Alfonso Carrillo de Acuña, tío de Juan Pacheco. Es decir, los hombres que servían al futuro Enrique IV iban tomando las riendas del poder. Para agravar más la situación de Álvaro de Luna, el rey Juan II, que había quedado viudo, contrajo un nuevo matrimonio con la princesa Isabel de Portugal en 1447. La nueva reina, temerosa de las ambiciones de Álvaro de Luna, puso a su marido Juan II contra don Álvaro, rompiendo una amistad que remontaba a 4 décadas atrás. Pero entre 1445 y 1449, Álvaro de Luna disfrutaba de todo su poder y pudo retomar los trabajos de su capilla en Toledo, donde, como acabamos de señalar, iba a entrar a gobernar el nuevo arzobispo Carrillo. Como Pedro Jalopa ya había muerto, don Álvaro hubo de buscar nuevos maestros, y es entonces cuando surge la figura de Anequín de Bruselas, de la familia Egas, un maestro de obras que aparece por primera vez en la documentación en 1448 y precisamente en Toledo. De manera tradicional, se había considerado que Anequín de Bruselas podía haber llegado a España mucho antes, en 1440 o incluso en 1435, y que hubiera sido el autor de la capilla de Santiago para Álvaro de Luna. Hoy sabemos que ese proyecto lo hizo Pedro Jalopa. De modo que, ¿cuándo y por qué llegó Anequín de Bruselas a Castilla? Acabamos de señalar que está documentado en Toledo desde 1448 y junto a él su hermano Antón Martínez de Bruselas y otro artesano foráneo, el bretón Pedro Guas, que se hacía acompañar de su hijo Juan. Aún en 1453 tenemos otro hermano de Anequín en Toledo, Egas Cueman. ¿Cómo había llegado Anequín de Bruselas, el resto de los Egas y los Guas hasta Toledo? Ya hemos visto cómo en el caso de Juan de Colonia había sido el obispo Alfonso de Cartagena quien se lo había traído de su viaje por el centro de Europa en 1440. Y Cartagena había elegido a Juan de Colonia porque posiblemente pudo ver su maestría en Dijon
Y dado que Cartagena quería renovar su catedral de Burgos en el estilo borgoñón de moda, apostó por alguien, Juan de Colonia, que posiblemente se manejaba bien en ese terreno. Pero con Anequín de Bruselas no conocemos un mecenas que le hiciese llegar exprofeso a Castilla. Vamos más lejos aún. Ni siquiera sabemos qué formación pudo tener Anequín antes de llegar a Toledo, más allá de su origen flamenco, por tanto, de los territorios borgoñones que estaban marcando las modas del siglo XV y donde pudo aprender a realizar esas modas. Probablemente, con Anequín de Bruselas y su equipo, estamos ante ese modelo de maestros de obras medieval que se movían de construcción en construcción buscando aprender, mejorar y sobre todo trabajar, porque terminaban por acudir allí donde sabían que había trabajo. En este sentido, Juan de Colonia sí podía ser un referente. Cuando Colonia se marchó en 1440 con el obispo Cartagena a España, otros artistas borgoñones como Anequín pudieron considerar que esa España era una tierra de oportunidades. Pero además, en 1443, es un escultor español, zaragozano para más detalles, Jean de la Huerta, a quien el duque de Borgoña Felipe el Bueno le encomendó la sepultura de su padre, Juan sin Miedo. Jean de la Huerta había nacido a comienzos del siglo XV en Daroca. Recordemos que en esta ciudad, entre 1417 y 1422, Pedro Jalopa había trabajado junto a su maestro Isambard en la capilla de los Corporales. El joven Jean de la Huerta pudo aprender con ellos las nuevas formas borgoñonas y después decidir partir a la mismísima Borgoña a terminar su formación. De esta forma, para 1443, Anequín de Bruselas, ya conocedor de la historia de Juan de Colonia, pudo informarse con Jean de la Huerta sobre el mercado español y luego tomar la decisión de viajar a la península ibérica. Como hemos señalado antes, en ese viaje le acompañó uno de sus hermanos, Antón Martínez de Bruselas, pero también el bretón Pedro Guas con su hijo Juan. Si Anequín ya se nos aparece como un maestro viajero desde Borgoña a Castilla, el caso de Guas es más nomádico, desde Bretaña a Borgoña y de allí a Castilla. En Bretaña aún no se había puesto en marcha el gran programa artístico que lanzó el duque Francisco II y sobre todo su hija Ana de Bretaña a finales del siglo XV. Hicimos una sierra de historias al respecto. De modo que, falto de mercado, Pedro Guas tomó a su familia y se marchó donde parecía que sí había ese mercado, Borgoña. Llegado allí, si entró en relación con un Anequín dispuesto a partir, Pedro Guas consideró que podía seguir su viaje a la búsqueda de buenos trabajos. Esto quiere decir que cuando se trasladaron a Castilla, pudieron traer acumulada la experiencia de los viajes realizados, pero no contaban con una buena carta de presentación como la que sí pudo traer Juan de Colonia. Obviamente, si esa llegada fue poco antes de 1448, Anequín y su gente contó con algunas ventajas. Pedro Jalopa había muerto. Álvaro de Luna había recuperado su poder. Necesitaba rematar sus obras en Toledo dentro del estilo borgoñón y precisamente este grupo de borgoñones acudía en ese momento. Con todo, Anequín supo jugar bien sus cartas. Cuando ya le encontramos en Toledo en 1448, es como maestro de obras de la catedral, es decir, al servicio directo del arzobispo. Por tanto, cuando a partir de 1449 comenzó el calvario de Álvaro de Luna que terminó con su ajusticiamiento en 1453, Anequín ya formaba parte del grupo político en alza, el del arzobispo toledano Carrillo. En definitiva, el éxito que iban a conseguir esta segunda generación de artistas borgoñones, la primera generación fue la de Isambard y Pedro Jalopa, una segunda generación que ha sido denominada como estilo hispano-flamenco, ese éxito fue un cúmulo de clientes ansiosos de apuntarse al prestigio del arte borgoñón, Álvaro de Luna, Alfonso de Cartagena, el arzobispo Carrillo, el posible renombre de algunos artistas como Juan de Colonia, y además el atrevimiento de los otros, los Segas y los Guas, que quisieron acudir allá donde el mercado podía darles un sitio.
obviamente, de no haber sido por el buen hacer de la primera generación de los Isambard y los Jalopa, más las querencias de los diferentes señores castellanos de tener artistas de vanguardia en sus cortes, Álvaro de Luna con Jalopa, Alfonso de Cartagena con los Colonia, en el medio plazo el arzobispo Carrillo con los Egas, ese estilo hispano-flamenco no habría cuajado. Porque el arte no es el resultado de las elucubraciones estéticas de los artistas, sino sobre todo de la satisfacción de las vanidades de los clientes, y en este caso, los ambiciosos señores de la corte de Juan II de Castilla. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.